Bueno, la entrada al museo está en la puerta que dice Casa de Ejercicio Museo Brocheriano, al lado de la iglesia. Ahí está la iglesia y enfrente la plaza principal del pueblo, Villa Cura Brochero. Acá estamos en el Museo Brocheriano. Estamos hablando de 40 kilómetros de acá, ¿sí? Cerquita de Villa Dolores, en realidad. Hola, ¿cómo le va? Cerquita de Villa Dolores, ahí estaba la casa del cura. Solo que él ahí no encuentra eco en la gente. Él pretendía poner a trabajar a la gente, ponerse a trabajar a la par de la gente, pero ahí la gente le dijo, no, nosotros levantar techo, no. El cura no estaba para eso. Entonces, él viene hacia el norte y viniendo hacia el norte, queriendo llegar a Ambul, se equivoca de sendero. Imagínense que acá no había camino, solo habían senderos de animales marcados por las huellas de los animales. Se equivoca de sendero y se va a Panaurma. Ahí conoce a esta familia Recalde. Esas dos fotos están sacadas en su casa, en la casa de la familia Recalde. Hoy se recuperaron sus ruinas como parte del patrimonio del recorrido de Brochero. Hoy se pueden visitar lo que queda de esa posada, ¿no? En aquel entonces era una posada importante, la gente que tenía, digamos, un bienestar económico holgado. Y si entraron al santuario, esa foto la vieron en gigantografía. Ustedes entran al santuario, tienen el altar allá, de este lado de acá, en el ala izquierda, a su espalda tienen esa gigantografía. ¿Qué fue esa gigantografía sacada de esa foto? Miren, fíjense ustedes que la foto original es de blanco y negro, esa gigantografía es aleatoria, ¿no? Han puesto los colores que creían que podían llegar a ser. Esa gigantografía es la que acompañó a Brochero en Italia, en Roma, cuando lo canonizaron, cuando lo declararon santo. La foto que desplegaron en la plaza está sacada, digamos, de esa foto. Y la última foto, que es la más icónica de las estampitas, la más conocida de él, la que primero, digamos, tomó popularidad, es esa foto. Y dentro de los objetos tenemos una biblioteca de él, su máquina de escribir, la tapa de la máquina de escribir. Y esta cama, en realidad, no es la cama donde él falleció, no. Es una cama que a él lo esperaba cada vez que él viajaba a Alcautina. ¿A qué iba Alcautina? A buscar los troncos para hacer esta casa, todos los techos. Si nosotros miramos, esos no son los techos originarios de esta casa. Imagínense que en esa época no había luz, imposible haber tenido esta tirantería, ¿sí? Ya lo vamos a conocer durante el recorrido, están, digamos, los tirantes originarios de esta casa. En Alcautina había una familia que lo esperaba y le tenía preparada una habitación, y esa era, digamos, la cama donde él dormía cada vez que viajaba a Alcautina. Y estos sí son sus pertenencias. Estas son reliquias de segundo grado, se llaman reliquias de segundo grado, todo lo que él tocó. Esa máquina de escribir es una reliquia de segundo grado, esa biblioteca y todo lo que está acá. Un poncho, una ropa para oficiar misa, el misal, el rosario de nacas, los sombreros, una foto con su mamá del día que él egresa, digamos, del Seminario Mayor de Loreto, unos estribos chancheros que si los miran se dan cuenta por qué son. Ahora les voy a contar esa anécdota. Paso. Bueno, como les decía, los chicos que hicieron el recorrido, cada una de estas salas son los dormitorios donde venía la gente a hacer los ejercicios espirituales. Todas estas habitaciones tenían cárceles. Primer tanda de ejercicios espirituales. ¿Saben más o menos el número de la cantidad de ejercitantes que venían? Más de 500 personas. La tanda más grande, casi de 800. Yo los invito a que miren esta foto. Esta foto es de 11 años después de su muerte. Miren la cantidad de gente que venía a hacer ejercicios espirituales a esta casa.
Y uno se pregunta, ¿entraban 500 cáteres adentro de estos dormitorios? No. La gente que podía alcanzar un cáter lo usaba, los otros al piso con sus monturas, sus aperos, sus ponchos, en los dormitorios, en las galerías y en el patio. La gente dormía acá adentro durante lo que duraban estos ejercicios espirituales, que en aquel entonces eran de 10 días, ¿sí? 1875, él pone la piedra fundamental. Se dice que al poniente de la iglesia, el sol se pone a aquel lado, se supone que por esta zona él coloca la piedra fundamental. Cuando coloca la piedra fundamental, usa una expresión que no le fue bien jugada después, cuando hubo que reconocerle su historia evangelizadora. Cuando él tira la piedra, le pide a uno de los colaboradores que lo ayude a levantar la piedra, larga la piedra en una pila de cemento y él expresa: te jodiste, diablo. Entonces después, a la hora de canonizarlo, la pregunta era cómo iban a canonizar a alguien que dijera malas palabras, que era mal hablado. En realidad él tenía el vocabulario de la gente, él trató de acercarse a los serranos por todos los medios que pudo. Él era muy culto, ¿sí? El Seminario Mayor de Loreto tenía una vinculación estrecha con la Universidad de Filosofía. Él era, además, había egresado de la Universidad de Filosofía. Él no era mal hablado, sino que él usaba, digamos, el vocabulario del pueblo para poder llegar al pueblo. Él no daba los ejercicios espirituales, era una suerte de traductor, si se quiere el término. Pero ¿traductor de quiénes? ¿Quiénes eran los que daban los ejercicios espirituales? Los jesuitas. Él había tomado contacto con los ejercicios espirituales durante su formación sacerdotal en Córdoba, ¿sí? Entonces, él conocía los ejercicios espirituales, en él habían, digamos, forjado su vida fuertemente, y él entendía que ese método era el único que iba a sacar a la gente de esta pobreza espiritual y material. Brochero, cuando llega acá, se encuentra con un pueblo pobre. Por supuesto que había gente que tenía campos y animales, pero marcado principalmente porque no habían caminos, es decir, no tenían cómo comercializar lo que tenían, lo que producían. Si bien era un pueblo también agricultor, ¿de qué me vale tener 50 zapallos si no tengo cómo venderlos ni a quién vendérselos, ¿no? Era una época del trueque, y él, dentro de todas sus obras, una de las más ejemplar fue pensar en la traza de un ferrocarril que uniera Villa Dolores, que el tren llegaba a Villa Dolores, hasta Soto. El proyecto estuvo aprobado, solo que lo sorprende la muerte y eso no se llega a concretar. Pero bueno, dentro de sus obras, esa fue, digamos, una de las más importantes. Una vez que él terminaba de dar los ejercicios espirituales, los llevaba a peregrinar ¿a dónde? Fíjense lo que era el lugar. Esto es Brochero. Nada. Lo único que había, la iglesia. No había ni plaza, ¿sí? Así que imaginemos adentro, digamos, de este campo, una iglesia, ¿sí? Él viene hacia esta zona. Acá es donde encuentra, digamos, con la gente y él decide hacer esta casa de ejercicio. ¿Cuándo llega a esta zona? Casi en 1870, llega a fines de 1869, ¿sí? 5 años después, 1875, él decide levantar esta casa de ejercicio. ¿Y por qué decide 5 años después levantar la casa de ejercicio? Porque durante esos 5 primeros años llegó a los serranos a hacer los ejercicios espirituales a Córdoba. ¿Cómo? A lomo de mula y de caballo cruzaban la sierra para ir a hacer los ejercicios espirituales que él mismo había hecho de mano de los jesuitas. Cuando él decide levantar esta casa, la levanta, a los 2 años, 1877, recibe la primera camada de ejercitantes, ¿sí? Cuando él recibe la primera camada de ejercitantes acá, vienen los jesuitas acá. Él era una suerte de traductor en términos de traducir con ejemplos de la vida diaria lo que los jesuitas decían. También los jesuitas muy cultos, ¿no?
con un vocabulario que por ahí el serrano había cosas que no podía comprender. Y él con ejemplos de la vida diaria ilustraba de algún modo eso que los jesuitas venían, digamos, a rezar junto con ellos. Y uno se pregunta, ¿y qué son los ejercicios espirituales? Brochero los llamaba baños del alma. Disponer, digamos, al espíritu, a la voluntad de Dios, para que obrara en nosotros, digamos, su voluntad y uno pudiera mejorar el destino, digamos, de las obras de cada uno. ¿Sí? ¿A dónde lo llevaba después de hacer los ejercicios espirituales? Si uno sale de este museo, mira hacia la derecha, 2 cuadras allá arriba ve un Cristo blanco. Se ve desde acá, desde la puerta del museo, un Cristo blanco. Si uno subiera hasta allá arriba, porque es empinada la calle, atrás hay un descampado enorme, ahí se hizo la beatificación. Ese fue el campo de la beatificación cuando se lo beatificó en el año 1900, en el 2016. En el 13, en el 16 lo canoniza, en el 13. ¿Sí? Ahí arriba, en ese campo fue la beatificación. La canonización la vimos en el parque temático, sí, en lo que es hoy el terreno del parque temático. Hoy está todo forestado bonito, en ese momento era también... Pasamos por hecho, no pudimos hacer todas las estaciones, vamos a ver si antes de irnos Ah, es muy por eso bonito. me faltó ese dato muy importante. Es muy bonito. Ahí lo vimos a las 4 de la mañana, obviamente en Italia era de día. Nosotros presenciamos en pantalla, por supuesto, acompañamos en el pueblo desde acá el acto de la canonización. Bueno, y les decía que él llevaba a toda la gente, fíjense la cantidad de ejercitantes que venían en aquel entonces, hasta ese Cristo blanco que hoy está señalizado. En ese momento ahí no estaba, digamos, ese Cristo blanco. Y ahora sí vamos a... En realidad esto es una anécdota, ¿sí? Si uno observa, un día llegaban al pueblo los jesuitas y alguien le golpea la puerta a Brochero y le dice: padre, salga que llegaron los jesuitas. Y él dice: no vengan a verme a mí, atiéndanlos a ellos. Ellos son los importantes. Yo apenas soy la corteza de un tronco viejo que sirve para el paso de las hormigas. Él se entendía como un mediador entre los que venían, digamos, a traer la palabra de Dios y el pueblo, ¿no? Él nunca, digamos, ocupó un lugar en la mente, en el corazón de los serranos, desde un lugar, digamos, donde él se reconociera por encima de otros. Al contrario, siempre le dio un lugar a la... Y desde 1875 hasta ahora, esta casa jamás dejó de dar ejercicios espirituales. Desde 1875, cuando esta casa después pasa a ser Museo Viejo del 57, se levanta la nueva casa de ejercicios, que después la vamos a terminar viendo cuando entremos a la capilla. Por acá. Esa sala de arqueología en realidad recupera restos de aquella época, de 10.000 años atrás, de cuando Brochero llega, se encuentra con esta fisonomía de paisaje. Era un pueblo básicamente agricultor y ganadero. Por eso todo lo que vamos a ver, los objetos de esta sala, tienen que ver con esas actividades. Boleadoras, cencerros, armas blancas. Y uno se pregunta, ¿y se usaban y para qué se usaban? ¿Se mataban? Sí se mataban. ¿Sí? ¿Se robaban? Sí se robaban. No era que era un pueblo malo de entraña, sino que, otra vez, al no tener cómo comercializar lo que producían, una vez que no tenían cómo alimentarse, sí o sí tenían que salir a robar. Brochero cuando llega se encuentra, digamos, con su pueblo. Gira por entera. Con esa máquina que está ahí al lado, que se llama cardadora o escardador, que tenía en aquel entonces como 2 funciones, siempre la misma, pero bueno, las finalidades eran diferentes. Cuando uno saca el mechón de la lana, que la saca completa, se coloca ahí, y lo que hace ese cardador al enrolar lo que está arriba es llevar adentro de la lana, hay como unas hebras, unos hilos,
y lo que hace el cargador es ponerlas en el mismo sentido. Así iban armando las mechas de lana, después se hilaba más fino hasta llegar al grosor de la lana, que se tenía con qué, con los frutos del bosque o con las mismas verduras, algunas hortalizas, léase remolacha, lo que hoy se sigue utilizando, digamos, ¿no? Para la gente que, digamos, utiliza telar. Y lo que hace el cargador es tirar hacia atrás los desperdicios de la lana y quedan, digamos, adentro del cargador las fibras, los hilos de la lana en el mismo sentido. La otra finalidad que tuvo este aparato eran lo que utilizaban los colchoneros. Sí. Los que dormimos en colchones de lana, antes venían los colchoneros a casa, sacaban la lana de adentro de los colchones, le volvían a dar volumen con esta máquina y volvían a armar los colchones y así se recuperaban hoy los tiramos y volvemos a comprar uno. Claro. En aquel entonces, digamos, se usaba, digamos, el cargador para eso. Sala de los vecinos. Eso lo vi. Acá podemos apreciar que los españoles ya habían llegado, ¿sí? ¿Por qué? Porque este escritorio y esta silla es de corte español, no era de los serranos. Si bien perteneció a gente que vivía en esta zona, esto es claro indicio que los españoles ya habían llegado. Uno habla de la vida de Brochero y dice, Brochero hizo, pero nosotros sabemos que Brochero hizo con el pueblo, ¿no? Él se puso a la par del pueblo, siempre decía que se arremangaba la sotana, se la ataba con una tira roja y era el primero que se ponía a trabajar. Y le debe, digamos, a esta obra a mucha gente, ¿no?, que lo acompañó. El primero y el más importante es don Presbítero Aguirre, que es ese señor que está ahí en la mitad en el cuadro de la mitad de la pared. Don Presbítero Aguirre es quien le donó las tierras para que él pudiera hacer esto. Le dona la tierra al lado de la iglesia para que pueda hacer la casa de ejercicios. A continuación el colegio de niñas, al frente la plaza, no había plaza, y detrás de la iglesia la casa del cura. Por eso uno dice, Brochero hizo, pero sabemos que atrás de Brochero hubieron muchas voluntades económicas y de esfuerzo laboral, ¿no? Y todo lo que está acá en esta vitrina, como el maestrófono, nos hace dar cuenta que no había luz eléctrica. Fíjense que todas las farolas son de combustión y el maestrófono era un tocadisco, digamos, a cuerda. Tiene una serpentina, se daba cuerda, cuando le sacabas la cuerda, esa serpentina se descontrae, hace girar el plato y así emitía el sonido. Toda esta casa tuvo iluminación a velas. Y todo lo que está acá perteneció a gente que vivió en este lugar. Una sombrilla, tanto la sombrilla como el abanico son de seda, cajitas de remedios. Una curiosidad que está acá en la esquinita es una copa mulera. ¿Por qué? ¿Qué significa echar la mula? Hacer la mula, meter la mula. Hacer trampa. Hacer trampa. Era la copa de la ginebra. Parece que es una copa grande, pero en realidad es todo vidrio y la ginebra en realidad lo que entraba de ginebra era muy poquito. Hasta acá eran los dormitorios que convergían en la casa de ejercicio. Sí. Nosotros estamos transitando los dormitorios de la casa de ejercicio. De acá para allá, estamos hablando, 1875 puso la piedra fundamental, en el 77 ya empezó a venir la gente a los ejercicios, pero antes de terminar esta casa, él ya tenía el diseño de la casa del colegio de niñas, que está a continuación. Esta arcada se abre cuando esta casa puede ser museo, pero si en realidad uno hubiera venido en aquella época, hubiera tenido que salir a la calle para entrar al colegio de niñas. No tenía, digamos, esta conexión. Claro. La primer aula, digamos, del colegio de niños tiene que ver con esta. 1877, yo les decía, empieza el colegio de niñas, ¿no? Y en 1880 empieza a funcionar. Le lleva algo más de 2 años, porque en marzo de 1880 esta escuela comenzó a funcionar. Estamos en el primer aula, digamos, de estas niñas, que es una sala de arte sacro, ¿no? ¿Qué nos permite descubrir esta sala? Cómo antes se hacía para venerar a los santos. Hasta el siglo XVI, sin la llegada de los españoles, no había producción de arte sacro.
Y uno dice que no tenían santos, no veneraban, sí. ¿Y cómo los veneraban? Vistiendo estructuras. Fíjense que hay muchas imágenes vestidas, incluso la de José y la de María en ese pesebre están vestidos. Si uno le sacara esos ropajes, seguramente encontraría cuerpos desnudos, y ni siquiera cuerpos, ¿no? Estructuras. Que se vestían según la ocasión. Si había que venerar a la Virgen del Tránsito, se la vestía de azul y blanco, si era la Virgen del Carmen de marrón, y así, digamos, se los veneraba en aquella época. Con la llegada de los españoles, siglo XVI, con la llegada de los artesanos españoles, llega, digamos, el arte sacro, y ahí empiezan a haber esculturas en madera de talla completa, en policromado. Pero antes no existía nada de eso. Y estos crucifijos que están acá pertenecieron a cada uno de los dormitorios que hay en la sala de ejercicio. Cada uno de los dormitorios tenía un crucifijo. Esta casa este año cumplió 150 años, así que imagínense, no sabemos si tienen 150, pero más de 100 seguramente. Estos son los únicos crucifijos que se pudieron recuperar de aquella época. Y ahora sí pasamos a la sala que refiere al colegio de niños. Brochero piensa en estas niñas que solo de niñas tenían el nombre. Toda la bibliografía remite a colegio de niñas. Toda la cartelería que tiene la escuela afuera dice colegio de niñas. ¿Qué edades tenían estas niñas? No existía la educación para mujeres. Este es un dato importantísimo, ¿no? El gobierno nacional todavía no había implementado el colegio para mujeres. Brochero levanta este colegio de niñas, por una doble preocupación. Una se la pasaba, digamos, la población. Las mujeres estaban mucho tiempo solas. Era una preocupación para Brochero. ¿Por qué? Porque ¿quién hacía el trabajo del campo y de los animales? El hombre. ¿Sí? Entonces estas mujeres pasaban mucho tiempo solas y no tenían, digamos, participación activa en la vida social. La vida social era del hombre. La mujer estaba en la casa. Entonces no solo en términos educativos pensó en estas mujeres, sino que también para terminar de algún modo este ciclo evangelizado. Por un lado le daba ejercicios espirituales, él empieza por los hombres. Acuérdense que los primeros 5 años se los llevaba a Córdoba, no se iba a llevar a las mujeres, se llevaba a los hombres. Por un lado le daba ejercicios espirituales a los hombres. ¿Y cómo hacía después para llegar a las mujeres? A través de la escuela. ¿Cuál era una de las materias que se daban en esta escuela al comienzo? Doctrina cristiana. Matemática y lengua. ¿Por qué? Porque no sabían leer y escribir. Estas mujeres, la mayoría eran analfabetas. Y las edades, el rango etario de estas mujeres era entre 6 y 30 años. Imaginen que no había escuela para mujeres. Cuando se abrió la escuela, se anotaron todas las que quisieron. Entonces, las adecuaciones curriculares tuvieron que atender esta diferencia de edades y las diferencias económicas de las familias de donde procedían. Había gente adinerada, dueñas de campo, y había gente, serranos, muy pobres, ¿no? Entonces, esas adecuaciones curriculares también se tuvieron que atender cuando esta casa abrió. Cuando abre en 1880, él piensa en la escuela, él levanta el colegio, pero bajo ningún punto de vista piensa que él va a ser el que le va a dar clase a estas mujeres. Entonces, ¿en quién piensa? En una congregación religiosa de Córdoba, que sigue estando, las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, quienes son hoy las que todavía administran este museo y el colegio. ¿Sí? Brochero les deja el legado a su muerte, que por favor ellas se hagan cargo de la casa de ejercicios y del colegio. Y desde 1880 esta escuela jamás dejó de dar clases tampoco. Y uno se pregunta, ¿pero cómo? Estas aulas, parte eran estas. Ahora vamos a ver qué otras aulas ocupan estas niñas.
Hoy ya no solamente niñas, eran niñas, hoy son niñas y varones, hoy tienen el régimen del gobierno nacional, la educación, tienen nivel inicial, primario y secundario. ¿Y qué otra materia se daba muy importante en aquella época? Labores. Lo que se creía que era necesario para estas mujeres. Todos esos bordados pertenecen a aquellas mujeres, tanto también como el dibujo y la pintura que está ahí sobre la pared. Por eso es importante entender que no eran niñas chiquitas, porque si bien la bibliografía remite a colegio de niñas, no estamos hablando de pequeñas, sino que también estamos hablando de mujeres. La única foto de Brochero con las hermanas un día de examen, fíjense, Brochero a la izquierda, las hermanas y las alumnas detrás. Es la única foto que hay de aquella época. Por eso les pedimos que saquen sin flash, porque cada vez se ven menos. Sí. Salimos del patio de recreo de las niñas. Acá salían las niñas al recreo. Hoy les decía que íbamos a poder apreciar la tirantería. Aquello era la tirantería original de esta casa. Eso sí responde a trabajo manual y no de maquinaria, ¿no? De electricidad. Eso también fue parte, digamos, de la tirantería de esta casa. Brochero iba hasta Alcauquina a buscar las maderas. ¿Por qué iba hasta Alcauquina? En realidad porque es la única zona de árboles altos, grandes, para poder traer, digamos, palos de este porte. Si ustedes vinieron desde Córdoba, vieron que todo es bosque bajo. Entonces, ¿de dónde él iba a poder traer? Solamente de la zona oeste de Alcauquina. Se le reconocen 200 kilómetros de camino. Uno de los caminos es de acá a Alcauquina. Él marca el camino. ¿Qué es marcar el camino? Ensanchar los senderos que le estaban marcados los animales. El animal sabe por dónde ir sin lastimarse. Entonces, él lo que ensanchaba era el camino que le trazaban los animales. Estas son parte de las aulas que hoy siguen usando los estudiantes. Este es el colegio que si uno da vuelta a la manzana va a encontrar que el colegio es muy grande, ¿no? Muy largo incluso, porque tiene las aulas nuevas. Vengan por acá. Brochero, como les contaba, hizo venir a 16 hermanas de esta congregación religiosa. Podemos acceder porque sigue siendo de la escuela. Es la parte de la administración y de la dirección de la escuela. Por ahí se iban los dormitorios de las hermanas. Dormían, digamos, alejadas de la gente que venía a hacer los ejercicios espirituales. ¿Saben qué es esto que está acá? Un torno pasaplata. No eran monjas de clausura, pero sí necesitaban estar en un lugar a solas. Pensando esto que solo estaba en la cabeza de Brochero. Imagínense que estas mujeres vinieron de Córdoba, no eran de acá, no conocían la idiosincrasia de la gente, no tenían idea ni a qué venían. La idea estaba en la cabeza de Brochero. Vamos a entrar al comedor de las hermanas. Acá almorzaban ellas. El torno pasaplato está acá porque la cocina está acá al frente, digamos. Le colocaban los platos de comida y ellas las recogían del lado de adentro. Cuidado el escalón. Y como en todo comedor, como en casa, va a haber vajilla para la visita y vajilla de diario. Ojalá nosotros tuviéramos hoy esa vajilla. Bueno, bienvenido al comedor de las hermanas. Por esa puerta podemos espiar lo que eran los dormitorios de las hermanas. Hoy es colegio eso, si hoy fuera día de semana veríamos a los chicos y a los profes dando vueltas por ahí. Fíjense que todavía conservan, digamos, la misma arquitectura de la casa original que levanta Brochero, ¿no? Acá vamos a ver dos fotografías donde las vamos a ver a las hermanas sentadas en este comedor, ¿sí? Almorzando, cenando, no les sabría decir, muy probablemente que almorzando, y en esta mesa y en estas sillas, ¿no? Ahí las podemos apreciar.
y vamos a ver algunos objetos que son propios de aquella época. ¿Qué agua se tomaba? El agua del río. Sí, nosotros tenemos agua de vertientes, toda el agua todavía conserva bastante pureza, ¿sí? No está contaminada. Y lo único que se hacía era pasar por esos filtros. En realidad no son filtros, son piedras del río. No tiene ningún tratamiento la piedra, nada más que el ahuecamiento. Lo que hace el agua es sudarla la piedra suda el agua, se recogían en cántaros abajo y quedaba, digamos, todas las impurezas del lado de adentro de la piedra. Así se tomaba el agua. Cada uno de estos dormitorios que estuvimos recorriendo tenía un brasero. Si hoy pensamos en calefaccionarnos con brasas, decimos que es tóxico, bueno, antes no había otro modo. Fíjense que es el primer lugar que nosotros vamos a encontrar que tiene hogar. En todos los otros dormitorios no vimos ningún hogar. Es el único que tenía hogar, es este espacio. ¿De dónde se sacaban las brasas? De la cocina. Una vez que se cocinaba, se llevaban las brasas prendidas a cada uno de los braseros y se sostenían prendidos durante todo el día. Y ahí tenemos la joya en la sala. ¿Qué es? No. Para lavar la ropa. Yo siempre... Ropa, mirá qué bien, de secar ropa. Secar ropa. De secar ropa. Ah, yo dije la ropa, pero pensé que... Muy bien. Imagínense estas mujeres con estos hábitos, lavar así esos hábitos, ¿no? Ah, no hablemos de agua caliente, hablemos de las condiciones de la época. En realidad tiene dos manivelas, se dan vuelta de manera concéntrica, se pone la ropa acá, salía estrujada por debajo y de ahí recién iba al primer. La primera foto que aparece de ella, hoy pasamos por al lado de la sala de ella, al lado del brochero, y no le dimos ni importancia y no saben lo que es esa mujer. Tamaña mujer para 1860. Tamaña mujer. Esa mujer fue madre, fue esposa y luego consagrada. Estamos hablando de 1860. Ella siempre quiso ser religiosa. Pero a la edad de su adolescencia, un asesor religioso, ella también había hecho ejercicios espirituales en Córdoba, le dijo que había un coronel que estaba muy enamorado de ella y que si ella no se casaba con el coronel estaba dispuesto a suicidarse. El coronel era viudo con 2 niños y ella dijo, bueno, si Dios quiere que ese sea, si yo tengo que salvar un alma de este modo, y esto es lo que pone Dios adelante, me voy a casar con Don Zavalía. Se casa con Don Zavalía, ella queda embarazada, le crían los 2 hijos, queda embarazada de Don Zavalía, pero su hijo nace muerto, no llega nunca a ser madre de su propio hijo, digamos. Zavalía muere en el año 1865 y para ella empieza lo que ella denominó su vida dorada, ¿sí? Por fin ella iba a poder cumplir ese sueño que tenía, su sueño dorado, que era su vida consagrarse al Señor y empieza su vida religiosa. De hecho, el varón de ellos muere en brazos, el varón de Don Zavalía, ella había fallecido, muere en brazos de ella, los hijos se quedan con ella y su hija se quedó con ella hasta que ella se consagra religiosa, ¿no? Ella es la directora de esta congregación religiosa a donde Brochero pide estas 16 hermanas. Y Brochero le pide muchas veces, en reiteradas oportunidades, que venga a conocer lo que estas 16 hermanas sostenían de este lado de las sierras, que era tan difícil llegar, ¿no? Y de hecho llega ella acá al Valle de Tras la Sierra con 64 años. Viene a ver lo que las 16 hermanas hacían. Viene y se va. En la sala de ella, ahí hay una carta escrita por ella donde le dice a Brochero lo mal que le había pasado en ese viaje, porque venir de Córdoba para acá te llevaba 3 días a la intemperie, ¿no? Con los animales, cruzar la sierra. Eso era, digamos, vivir antes en el Valle de Tras la Sierra. Y ella llega por sus 64 años, llega muy enferma, producto de este pasar
por las sierras, mientras que él le había mejorado el camino y le había hecho llegar los mejores animales para que ella pudiera llegar. Igual que como llegaron estas 16 hermanas que venían a hacerse cargo de la educación de las niñas acá, ¿sí? La verdad que la historia de esta mujer es ejemplar. Les quiero decir algo bonito porque si no uno se queda con este sabor amargo de estas lecturas que hacemos hoy más contemporáneas, ¿no? Escrito de puño y letra su historia, ella escrita de puño y letra dijo que después de Dios a la persona que más amó fue a don Zavalía. Decía, estas mujeres que vinieron, 16 hermanas, vinieron no solo a educar a estas niñas, un colegio que abre con una matrícula de alrededor de 200 estudiantes, ¿sí? 150 eran externas y 50 eran internas. Eran pupilas. ¿Por qué? Porque venían de San Juan, Catamarca y La Rioja. Vuelvo a decir, no había educación para las mujeres en el país. Entonces algunas venían desde muy lejos. Entonces estas mujeres también ayudaban en la cocina, ¿sí? Cocina que está detrás mío. Y además tenían que sostener y que atender a estas niñas que dormían acá de manera permanente, ¿no? Las otras se volvían a sus casas mientras que estas 50 niñas quedaban adentro de esta escuela. Podemos dar vuelta a la cocina. No vamos a poder cocinar, eso sí. Hoy está cerrada. Pasen por acá. Enorme. Tremenda y no tan grande para lo que fue. Para la época, claro. Para lo que fue. La única foto que da cuenta que fueron 6 ollas las originales está aquí. Esta foto que está en este pilar muestra que fueron 6 fotos. El día que él emprende este tramo de obra, la cocina particularmente, él le dice a la gente, él esa noche enferma, tenía mucha fiebre, los hace rezar y les dice, yo se los encomiendo al Señor, ustedes vayan a levantar la cocina, yo quiero 6 ollas de estas dimensiones. Y la gente pensó, está delirando, porque ¿cómo iba a tener 6 ollas de estas dimensiones? Y de hecho, sí, funcionó con 6 ollas. Las ollas eran de hierro, eran ollas empotradas, por supuesto ladrillo y barro. Y si nosotros miramos por los extremos, desde ahí, tanto desde aquel lado como de este, se colocaba, digamos, la leña. ¿Qué se cocinaba acá? Todo lo que la gente traía. Cada uno traía lo que tenía. El que tenía verduras, verduras, el que tenía dinero, dinero, que traía leña, que traía animales, animales. Acá se ponía como bien común y solo se almorzaba. Imagínense hacerle de comer. Hoy les decía, la tanda de ejercicios más numerosa que hubo era de 700 personas. Imagínense hacer de comer a 700 personas. Ya te pasas desde las 8 de la mañana a la hora del almuerzo. Y algunas veces se comía por tandas, ¿no? Era tanta la gente que no entraban en el comedor y comían por tandas. Se comía todo lo que había. Al otro día se volvía a cocinar. ¿Saben en qué época del año se hacían los ejercicios espirituales? ¿A qué se dedicaban? Al campo, a la agricultura y a la ganadería. ¿Cuál es el único momento del año en el que no se trabaja el campo? En el invierno. Él no quería que nadie tuviera un pretexto para venir, entonces él los convocaba en el momento que ellos tenían mayor disponibilidad para hacerlo. Entonces los traía en invierno. Imagínense cocinar acá. No saben lo que es hacer la guiada en invierno, no se imaginan lo que es la guiada acá en el invierno. El frío que no tiene acá adentro. Bueno, él hacía los ejercicios espirituales en pleno invierno, precisamente para poder convocarlos. Otro modo para convocarlos no tan popularizado era que era muy buen jugador de cartas. Entonces jugaba y le decía, jugamos, y si perdés, venís a hacer los ejercicios espirituales. Una estratega. Los iba a buscar a los ranchos uno por uno, los confesaba en el camino y les decía que como penitencia tenían que llegar a la casa de ejercicios antes que él. Los arriaba.
no se le quedaba ninguno en el camino. Es decir, él sabía que con todos los que iba juntando los traía. Ahí iba rancho por rancho buscando. Entonces las comidas que se hacían acá en invierno eran muy ricas en calorías, precisamente en el invierno mucho frío. Se cree que por los gases que emanaron de estas ollas, el humo que emanaron de estas ollas, se hayan conservado los únicos tirantes originales de esta casa. Hizo una suerte de impermeabilizante, digamos, este humo, estos vapores, y estos troncos, cuando la nación vino a hacerse cargo del museo y cambió los techos del resto del museo, no hizo falta cambiar estos porque estos estaban intactos, no se habían quedado. Brochero necesitó para hacer esta casa más de 2.000 tirantes. Se cree que para aquella época intervinieron más de 700 muelas, trayendo, digamos, los palos para esta casa. Siempre fue cierto, Siempre se estiraba la noche hasta el otro día con pan, queso y dulce que estas hermanas tenían preparado con antelación para todos los ejercitantes, ¿sí? Eso lo preparaban con tiempo. Creo que en aquel escrito que está en la columna habla de cómo les quedaban lastimadas las manos a estas mujeres de atender esta cantidad de gente, ¿no? Y de amasar y acá, así, atados a cadenas, sujetados, mejor dicho, a cadenas, arrastrados por el piso. Imagínense que no habían carros, imagínense nada de lo que hoy uno imagina que podría necesitar para poder levantar semejante obra, ¿no? Y esta tirantería que está acá a mi costado es parte de la tirantería original que se sacó, de hecho tiene numeración porque están, digamos, catalogados, ¿no? como elementos del museo. Si miramos por esta ventana vamos a ver la nueva casa de ejercicio. Cuando esta casa pasa a ser museo se tiene que levantar la nueva casa de ejercicio, y si hoy viniéramos, fíjense que es una arquitectura mucho más moderna, ¿no? Más lineal, no conserva, digamos, la arquitectura de aquella época. Claro. Y como no había luz y todo el trabajo era manual, así también eran las aberturas, las puertas, que muchas tuvieron que ser cambiadas por el peso, ¿no? No han resistido, digamos, las bisagras, el peso de estas puertas, o no han resistido los marcos, el peso, pero no por eso. Se estima que esta es una puerta que estuvo, digamos, dando hacia el exterior para poder ver, digamos, quién se acercaba. El detalle de esa puerta es precioso. Miren por qué no se cayeron las paredes. Miren el tamaño de los ladrillos. ¿Dónde estaban los hornos de ladrillo? En lo que hoy es la plaza, en el campo que estaba al frente, digamos, de la iglesia. Ahí estaban los hornos de ladrillo. Cuando fue para los años de la beatificación, para el 13, se hizo esa explanada nueva. Esa plaza tenía, digamos, la misma traza de la cuadrícula que conserva lo que está viejo, digamos, ¿no? Cuando se tiraron todos los árboles para hacer esa explanada, dicen que los árboles traían en sus raíces cientos y cientos de ladrillos, porque esos eran los hornos. Se cocinaban ahí los ladrillos, se sacaban, se oreaban por 48 horas y se traían al pie de la obra y se seguía la construcción de la obra. Miren el tamaño, por eso el grosor de las paredes. Por supuesto que las paredes no tienen cerecita ni nada que se les ocurra, todo era barro, eran los ladrillos, barro, por supuesto que hay un revoque nuevo, pero mucho más, con el paso del tiempo, más contemporáneo, más moderno. Esa pala es la pala del horno, con la que se alcanzaban los panes, y este era el cernidor para desparramar las brasas en la cocina. Imagínense que la cocina tenía 2 ollas más, era mucho más larga, y para retirar las brasas, ¿sí? Para retirar las brasas y llevar ¿a dónde? A los braseros. Una vez que se terminaba de cocinar, esas brasas prendidas se llevaban a los braseros y se sostenían prendidos los braseros durante 10 días. ¿Para qué? Para que estuvieran calientes en las habitaciones y para tener disponible agua caliente para la noche.
para un té, para una infusión. Con eso acompañaban el pan, el queso y el dulce que las hermanas les habían. Cocina industrial. Y esta ya no era tan vieja porque esta ya tenía a la ecuación a gas envasada. Miren las pailas, los parches que tienen esas pailas donde las mujeres nos hacían los niños. ¿Saben qué es esto que está acá? Sí, son para hacer velas. Moldes de velas. Toda esta casa estuvo iluminada a velas. Sí. Y esto que está acá, el menos conocido, un hostiario. Sí. Para hacer las Funciona a hostias. modo de tijera, se abre, se pone la masa, se calentaba y de ahí se cortaban. Todo era un trabajo manual. Las monjas escribían todos los días lo que pasaba día a día. Nosotros estamos leyendo todo eso es impresionante, impresionante. Esas letras cursivas grandes, escrito a toda pluma, no, es increíble, es increíble ese registro párrafo. Y dice que cuando le toca ordenar toda la documentación, hace así y se le cae una boleta. Y la boleta era la seña de estos 1000 platos que hizo traer de España. Y dice, y desde ese día yo digo, y esos platos son los que hizo traer de España. Dice, y queda un tercio para que nosotros podamos apreciar cómo era el comedor de su comida. Hoy es una sala de arte. En ella vamos a encontrar óleos, que son réplicas originales de fotografías de Brochero. Acá lo vemos con Santo Guasama. Acuarelas, que son ilustraciones muy lindas que muestran la vida y obra de Brochero. Y este arte es un diseño de una cordobesa que la verdad es un arte ejemplar. Acá vemos las únicas fotos donde demuestran que este era el comedor, este lugar donde nosotros estamos era el comedor. Acá la vemos a las hermanas armando el comedor. Fíjense los pisos de ladrillo. Toda la materia prima acá era el ladrillo. Y ese Cristo que vemos acá es el Cristo que vamos a encontrar ahora cuando entremos a la capilla. Ahí terminamos el recorrido conmigo. ¿Sí? Ese Cristo supo estar en una esquina en este lugar, porque este lugar a veces ofició de lugar para celebrar misa. Cuando se cayeron los techos de la iglesia, hoy el santuario, y se tuvieron que reparar, la gente venía a misa a este lugar porque era un lugar muy largo, ¿no? Donde entraba tenía capacidad para mucha gente. Entonces, este Cristo estuvo mucho tiempo en este lugar y cuando se termina de hacer la capilla, que fueron los últimos años de vida de Brochero, se lleva, digamos, a la capilla acá adentro. Y uno se pregunta, ¿por qué una capilla adentro de la casa de ejercicios? Porque una de las condiciones de los ejercicios espirituales es que la gente esté en absoluto silencio. Y si iban a la iglesia del pueblo, se encontraban con el vecino, ¿qué hacían? No los saludaban. Entonces se ponían a charlar y ahí se perdía, digamos, la mística de este ejercicio espiritual. Entonces él decide hacer una capilla exclusiva para los ejercitantes. De hecho, si hoy hubieran ejercicios espirituales, nosotros no podríamos entrar, porque es exclusiva de los ejercitantes. No es para uso, digamos, del turismo y del conocimiento. Acá le empezaron a escribir y decirle, Brochero, necesitamos que vuelva porque la gente dejó de hacer la capilla. Él vuelve a terminar esta capilla y los techos de esta iglesia, y es ahí que lo sorprende la muerte, se contagia de lepra, porque acompaña a los leprosos, ¿no? Sí. En sus lechos de muerte, y es ahí que se contagia y se queda, digamos, en esta tierra, y muere en la casa de su hermana acá, a una cuadra de la casa. Vamos a la capilla. Esta maqueta para mí es una exquisitez. Cuando él llevaba desde 1870 hasta el 75 a todos los serranos al lomo de mula y de caballo a hacer los ejercicios espirituales a Córdoba. Increíble. Vamos a la capilla, para acá.
invito a que vengan adelante. Estamos en su casa. Brochero muere en 1912 con 73 años. Hoy les decía que él contrae la lepra y todo lo que él toca fue incinerado. Por lo pronto, cuando vayan a la casa, si es que van a su casa, que es una casa museo, a la casa de la hermana, les van a decir, él durmió acá. Eso fue en la época que él estaba sano, ¿sí? No hay que mirarlo como una situación. No había medios de comunicación, no se sabía cómo se contagiaba uno de lepra, tampoco se sabía cómo prevenirla. Y era muy contagiosa, entonces lo que sabían era que no tenían que estar con los leprosos. Entonces, ¿qué se hacía con el enfermo de lepra? Se lo aislaba. Él muere aislado, absolutamente solo, en un cuarto que hoy ya no está al fondo de esa casa. Pero bueno, cuando él estuvo bien, por supuesto que estuvo con su hermana en esa casa. Pero en su lecho de muerte, obviamente que no, ¿sí? Cuando Brochero muere, él había escrito como una suerte de memorias. Él había pedido que su cuerpo fuera enterrado en la entrada del cementerio a este pueblo. Este pueblo que no se llamaba como se llama hoy, se llamaba Villa de Tránsito, ¿sí? Se había fundado 5 años antes de que él llegara. Es decir, no había pueblo, estaba la iglesia y algún que otro parador habría. Yo les decía que no había ni plaza, así que imagínense. Cuando él se muere, había hecho 2 cosas atendiendo su situación. Había pedido a un carpintero, él siempre pensaba en ayudar a la gente, a los serranos, que le hiciera su cajón fúnebre. Entonces, con unas monedas que le pide a su hermana, deja pagado su cajón y pide ser enterrado en la entrada del cementerio. Solo que cuando muere, es el pueblo el que le pide a los gobernantes que en realidad no lo lleven al cementerio y lo dejen frente al altar que tantas veces lo había escuchado celebrar misa, ¿no? Y fue enterrado en este lugar donde está señalado esta suerte de recordatorio, ¿no? Fue sepultado acá y su fosa fue una fosa muy profunda, precisamente porque él tenía lepra y por temor al contagio hacen una fosa de entre 3 y 4 metros de profundidad, ponen su cajón, le ponen cal viva arriba, después la tierra, precisamente para prevenir el contagio. Fue tan grande su tumba que aquella que está allá atrás fue su lápida. Miren el tamaño de la lápida, ¿no? ¿Quién hace esa lápida? Esta familia que yo les digo que vivía en Panaolma, que él llega por error a ese parador, lo reciben, le dicen que se había equivocado, que él no estaba yendo camino a Ambu, que él estaba en Panaolma, pero que se quedara con ellos esa noche ahí, que le iban a poner un vaquiano para que al otro día lo acompañara hasta Ambu. Esa familia nunca lo abandona, lo sigue, digamos, en toda su obra en el valle, y de hecho, bueno, es quien les pone, digamos, la lápida después sobre su tumba. 60 años después, 59 años después, ya se hablaba de la obra de Brochero, ya se estaba hablando de la canonización. Primero se lo declara siervo de Dios, después se lo declara venerable, después se le reconoce el primer milagro por el que se lo denomina beato, y con el segundo milagro se lo reconoce santo. Para eso se lleva como un juicio, si se quiere, ¿no? Se tienen que presentar todas, digamos, los testimonios que den cuenta de que eso sucedió. Y lo primero que había que atestiguar era que Brochero existía. Fue, estuvo. Entonces se saca su cuerpo 59 años después de esta tumba, interviene un cuerpo forense.
¿Qué encuentran cuando sacan este cuerpo? Que su cuerpo estaba incorrupto. ¿Qué significa un cuerpo incorrupto? Que todavía tenía algunos órganos blandos intactos, algunos de su aparato digestivo y sus sesos. De hecho, en la capilla que está en el parque temático, lo que se exhibe es parte de sus sesos. Y este cuerpo forense hace un informe de lo que encuentra y dice que tenía grandes deformaciones en sus rodillas y en su cadera. En sus rodillas de haber estado mucho tiempo arrodillado rezando y en sus caderas de haber estado con callos en su cresta ilíaca, de haber estado tanto tiempo arriba de los animales. Cuando devuelven en el caso de los santos, no importa a qué lugar lleguen de ese recorrido, ya sean que sean siervos de Dios, sus restos no se llaman restos óseos, se llaman reliquias. Aquello que está exhibido allá son sus reliquias. Devuelven esas reliquias, se ponen en una urna y en un primer instante estuvieron exhibidas en esta pared. Pero ¿quién entraba a este lugar? Los que venían al museo con visita guiada. Si no, no se puede entrar, esto no permanece abierto al público. O la gente que venía a hacer ejercicios espirituales. Entonces, cuando se le empieza a reconocer el primer milagro, que se declara beato, dicen, no puede estar acá. En realidad tiene que estar en un lugar que todo el mundo que venga, ya sea porque viene por curioso, porque viene a conocer tras la sierra, viene de veraneo, tenga la posibilidad de tener acceso de ver sus reliquias. Entonces se lo lleva, digamos, a la medianera en el año 2004, que comparte, digamos, con el santuario, ¿sí? Fue reconocido el primer santo argentino. Hoy tenemos dos santos. La segunda es una mujer, es Mamá Tula. Pero en su momento el primer santo argentino fue Brochero, entonces fue patrono de los sacerdotes. Si ustedes entran al santuario van a ver muchas placas, negras sobre todo, que dice Primer Encuentro Sacerdotal Argentino, porque venían todos los sacerdotes a hacer, digamos, un tiempo de ejercicios para ellos acá a esta casa. Y de hecho, hace 3 años fue el último encuentro, el año que viene van a ser 3 años, se hacen cada 3 años esos encuentros sacerdotales. Vinieron 670 curas. Y en aquel entonces, en el año 2008, vino Jorge Bergoglio, que en aquel entonces era cardenal en Buenos Aires. ¿Qué iba a saber él? Que después iba a ser papa y que iba a ser quien en su figura papal le tocara reconocerlo como santo a Brochero. Camino marcado no se sabe, ¿no? Pero son esas cosas que, bueno, suceden y que no hay explicaciones algunas. Cuando se retira y se lo coloca, digamos, allá se deja el señalamiento y las fechas en las que fue sacado de tierra, en la fecha en la que muere. Para el pueblo la gran celebración es contradictorio decirlo, es el día de su muerte. No se celebran las muertes, pero acá por costumbre siempre el 26 de enero era la festividad grande de Brochero. Pero no le pudieron dar el 26 de enero el credo. ¿Por qué? Porque ya tenía esa fecha otorgada a otro santo. Entonces se le da la fecha del 16 de marzo, que es la fecha de su nacimiento. Ahora, por fuerzas y costumbres, el 26 de enero, este pueblo se viste de fiesta. Y se hace la misma celebración que el 16 de marzo. Viene el obispo, vienen de todo el país, vienen sacerdotes de todo el país, porque en realidad nadie puede con la fuerza del pueblo, pero la fecha de él, que está, digamos, marcada en el almanaque del santoral, es la del 16 de marzo, que es la fecha de su nacimiento. ¿Qué imágenes nos acompañan? Su Purísima. Él, a la Virgen que él le rezaba, hay muchas réplicas en todo el museo, él le decía mi Purísima, así la llamaba, ¿sí? Mi Purísima. Yo digo su Purísima porque él le decía mi Purísima.
Esa es la original, esa es la Virgen a la que él les rezaba. Ese es el Cristo que recién les mostraba en las fotos del comedor, que supo acompañar en el comedor a todos los ejercitantes que venían. Ese Cristo se le hizo hacer a un carpintero con un álamo que supo tener esta casa tirado en su quinta. Tuvo 950 metros de quinta hacia el fondo esta casa. Y hubo un árbol tirado muchos años y él decía, ya se me va a ocurrir algo, no lo saquen al álamo que algo se me va a ocurrir. Y le pide a un carpintero, hermano de un jesuita, si no le hacía ese Cristo. Y se lo pide con dos características. Una, que sea articulado a nivel de los hombros, y la segunda característica, que se parezca a los serranos y a los comechillones. Por eso es un Cristo que a nuestros ojos decimos, no le salió tan bien. Es que él no pretendía que fuera parecido a Cristo, sino que él pretendía llegar al corazón de todos los serranos, un Cristo parecido más a ellos que el que fue crucificado en realidad, ¿no? Y vaya si lo consiguió. La imagen de Brochero que ya sabemos y la imagen de Catalina que ya sabemos. Nos falta saber quién es aquel señor que está allá, que también es santo, que es San Ignacio de Loyola. ¿Por qué está acá San Ignacio de Loyola? Porque San Ignacio de Loyola fue quien escribió los ejercicios espirituales por el año 1500. Él escribe 30 días de ejercicios espirituales. En esta casa se llevaban adelante por 10 días los ejercicios espirituales. Por eso los ejercicios se llaman ignacianos, en nombre, respetando, digamos, a su creador, a Ignacio de Loyola. Las características de estos ejercicios, una ya se las dije, son en extremo silencio. Uno viene a hacer ejercicios espirituales en silencio. Uno dice, no hablas con nadie, no. En realidad uno está con Dios en esos 10 días, uno está conversando con Dios, ¿sí? Esa es la intención de estar en silencio. Y la segunda es hacer contemplación. ¿Qué es hacer contemplación? Por supuesto que se reza, por supuesto que se dicen oraciones, eso es común a otros estilos de retiros, pero hacer contemplación es leer la Biblia como si estuviera sucediendo hoy. Por ejemplo, si uno leyera el versículo donde Jesús le dice a uno de sus discípulos, me vas a haber negado 3 veces antes del amanecer, y el discípulo le dijo, nunca lo voy a negar. Sin embargo, antes de que cantara por 3ª vez el gallo, él lo había negado a Jesús 3 veces. Si uno hiciera contemplación sobre esa lectura, sería cuántas veces lo negamos nosotros a Dios en nuestra vida, ¿no? ¿Y cómo? ¿Y qué hacemos si escuchamos a alguien negarlo? ¿Qué conducta adoptamos? ¿Qué hacemos? Eso es estar, por eso uno está en silencio en realidad. Lo que uno está es pensando, ¿qué hacemos nosotros frente a esta palabra que cuando generalmente leemos la Biblia, la leemos como sucesos que acontecieron hace mucho, pero no ahora? Y en realidad, tranquilamente los podemos llevar a nuestra vida actual, ¿no? Y ahora sí los invito, nos vamos a poner de pie, vamos a ir a mirar esas ventanas, y esa es nuestra nueva casa de ejercicio. Si uno decidiera hoy hacer los ejercicios espirituales, esa es la casa de ejercicio. Casa que tiene 90 plazas. Son dormitorios que comparten el baño, ¿sí? Y los ejercicios que se llevan adelante, yo les decía que desde 1875 esta casa jamás dejó de dar los ejercicios espirituales. Siguen siendo los jesuitas los que vienen a dictar los ejercicios espirituales a esta casa. Y están organizados algunos para mujeres, otros para varones, otros para matrimonios, otros mixtos, otros para sacerdotes. ¿Quiénes lo pueden hacer? Todos los mayores de edad que sientan que son llamados a hacer los ejercicios espirituales. Y uno se puede preguntar, pero yo no lo sé hacer los ejercicios. Durante la mañana nos enseñan a hacerlo, leemos las lecturas y durante toda la tarde-noche estamos en silencio, ¿sí? Llevándolos a cabo. Y hay como un asesor, hay como alguien
nos pregunta cómo nos va, cómo van nuestros razonamientos en relación a lo que hemos elegido. No hay un versículo de la Biblia, sino que hay varios. Uno elige cuál le tocó más, sobre cuál quiere trabajar personalmente. Y bueno, y ellos nos van acompañando. Hoy los ejercicios espirituales se hacen 4 días en esta casa. Hay que anotarse. Cuando salga la chica que está adelante, tiene papelitos. Debe tenerlo en este año, que ya se terminaron este año, pero abajo tienen el correo y el teléfono para llamar y hacer los arreglos. ¿Quién es este señor que está acá arriba mío? ¿Y qué hace acá? San Miguel. San Miguel. ¿Para qué se lo invoca? Es el soldado. Protección por excelencia. Sí. Cuando uno quiere dejar protegido, uno se va de la casa, uno invoca a San Miguel Arcángel. ¿Y por qué está San Miguel Arcángel acá? Porque esta ciudad que se llamaba Villa del Tránsito se funda el día de San Miguel Arcángel. Ah, qué lindo. Casualidades de la vida de Brochero. Por eso está acá, máximo protector por excelencia, ¿no? Y es el mismo pueblo que lo entierra y decide enterrarlo acá, el que decide 2 años después de su muerte que este pueblo deje de llamarse Villa del Tránsito y que pase a llamarse Villa Cura Brocheros. Desde 1916 esta localidad pasó a llamarse Villa Cura Brocheros. Esta es la lápida que quisiera la familia dejarle a Brochero, que tiene un error. 18 de marzo. No nace diciendo. ¿Cómo dice 18 de marzo? Recuerden que antes no había registro civil. Claro. Había que salir a buscar dónde estaba el registro de qué día había nacido. Se los anotaba tarde. Y se los anotaba tarde. ¿Cuántos de nosotros dicen, yo estoy anotado a tal fecha, pero nací tal fecha? Bueno, él nace el 16 de marzo. Solo que bueno, se creía que fue el 18, se anotó el 18, pero en el registro de Santa Rosa del Río Primero dice: hoy se bautiza a José Gabriel del Rosario Brochero, que nació en el día de ayer en el paraje de Carreta Quemada. Así figura en los libros de la iglesia en Santa Rosa del Río Primero. Ahora sí pasamos a ver sus reliquias. A veces los religiosos que vienen a conocer el museo acá celebran misa, porque están las reliquias, entonces pueden hacerlo tranquilamente. Y yo voy a aprovechar, acá este es parte del informe que dejaron los forenses cuando entregaron sus reliquias. Hay reliquias de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Las de primer orden son sus huesos. Las de segundo orden es todo lo que él tocó, que es todo lo que está en su sala. ¿Sí? Todo eso él lo tocó. A eso se llaman reliquias de segundo orden. Y reliquias de tercer orden. Y este poncho que está acá, que también dicen que es el de la foto. Esto es una gigantografía de la foto de la casa de los Recalde. ¿Sí? Tuvo muchos viajes este poncho hasta que llegó a este museo. Lo tuvo la Arquidiócesis de Córdoba. Bueno, pasaron de manos, él se los regala a la familia Garín, desde ahí a los hijos, los nietos. Los nietos entendieron que la Arquidiócesis de Córdoba era quien la tenía que atesorar, y cuando esta casa pasó a ser museo, lo mandaron acá. Pero bueno, fue el recorrido de este poncho. Y hay reliquias de tercer grado. ¿Cuáles son las reliquias de tercer grado? ¿Vieron las estampitas que dan con un pedacito de poncho debajo? Se suelen colocar ponchos acompañando un tiempo las reliquias de primer grado, tapando esta urna. Después se cortan pedacitos y se las coloca en las estampitas que le suelen dar en la iglesia. No se venden acá, porque no se venden esas estampitas, ¿sí? Se tienen que dar. Las chicas que están con guardapolvito celeste acá al lado, ellas les pueden dar, acá al lado estoy hablando de la iglesia, ¿no? Sí. Se les pueden dar. Y si no,
Ustedes entran hacia el altar, del lado derecho hay un crucifijo, dan la vuelta, está la puerta detrás, golpean ahí en la sacristía y pidan estampitas con las reliquias. Y se llevan estampitas que acompañaron, digamos, las reliquias del primer orden un tiempo a Brochero y se las pueden llevar a su casa. Bueno, ya que estamos frente a sus reliquias, yo los invito a que digamos la oración juntos. Las tienen escritas en las estampitas si es que las tienen, y si no, si tienen buena vista, las pueden leer. Sí. Si tienen buena vista. Y en algún momento dice pedir por la gracia. Cuando dice pedir por la gracia, vamos a hacer un ratito de silencio y cada uno pide lo que vino a pedir o agradecer. A veces agradecer también el campanario por la estructura del campanario y el resto de la campana. Está en el parque temático. Ahí en el parque temático hablan mucho sobre los dos milagros. Por eso nosotros no los tomamos regalo, para que los recorridos no sean, digamos, lo mismo. Por acá, por el mismo lugar donde entramos.